Hola Vortex Chronicles, mi nombre es Aisha Al-Moteri. Después de ver su video sobre el hijo de un alto funcionario iraní a quien le amputaron la mano izquierda, sentí una profunda conexión. Luego, al leer los comentarios, mi corazón se llenó de emoción al ver cuántos cristianos se sintieron animados y fortalecidos por esa historia. Fue esa oleada de valentía colectiva la que me dio el impulso necesario para dar un paso al frente y compartir mi propia historia. Espero que mis palabras puedan servir de aliento no solo para mis hermanos y hermanas en la fe cristiana, sino también para todos aquellos musulmanes que, quizás en silencio o en secreto, están viendo este video, buscando una respuesta, buscando la salvación que sus almas anhelan. Tengo 45 años. Nací y crecí en Al-Qasim, una región muy conservadora ubicada en el corazón de Arabia Saudita. Desde que aprendí a pronunciar mis primeras palabras, me enseñaron 3 reglas fundamentales que debían gobernar mi vida: honrar a Alá por encima de todas las cosas, obedecer a mi padre sin cuestionar jamás sus decisiones, y nunca, bajo ninguna circunstancia, poner en duda las tradiciones de nuestros antepasados. Mi mundo era un lugar donde cada elección, cada paso, cada respiro, ya estaba decidido por otros. A los 17 años, una edad en la que apenas comenzaba a entender quién era, me casaron con el jeque Abdullah Alari, un hombre mucho mayor que yo, una figura importante y respetada en el Ministerio de Asuntos Islámicos. Nunca había visto su rostro antes de nuestra noche de bodas, ni siquiera sabía cómo sonaba su voz. Mi padre fue quien arregló el matrimonio. Para él y para nuestra familia, era un gran honor. Yo era joven, estaba terriblemente asustada y, sobre todo, era obediente. No sentía amor por ese hombre, pero me repetí a mí misma, como un mantra, que aprendería a amarlo. Eso es lo que se esperaba de las buenas mujeres musulmanas. Nos enseñaban que el amor no era un sentimiento que surgía espontáneamente, sino algo que se construía a través de la sumisión, se cultivaba con paciencia y se mantenía en silencio. A partir de ese día, mi vida dejó de pertenecerme. Se convirtió en propiedad de mi esposo, en un servicio al Islam, y en un reflejo de las innumerables expectativas que la sociedad ponía sobre mis hombros. Nos mudamos a una gran villa en el distrito de Al-Nakil, en Riad. Nuestra casa era imponente, con altas puertas de hierro forjado que nos separaban del mundo exterior, gruesos suelos de mármol que siempre estaban fríos bajo mis pies, y un aroma constante a oud y cardamomo que impregnaba cada rincón. Pero además de esos lujos, la casa estaba llena de algo más, algo invisible pero abrumador: la expectativa. Yo era la esposa de un ministro, lo que significaba que mi comportamiento, mis palabras y hasta mis silencios se reflejaban directamente en el nombre y la reputación del jeque Abdullah. Llevaba mi abaya y mi niqab en todo momento, incluso dentro de la casa si teníamos visitas de parientes masculinos. Rara vez hablaba en público, y cuando lo hacía, era solo para decir lo estrictamente necesario. Mi deber principal era mantener el hogar en un orden impecable, ofrecer la mejor hospitalidad a los imanes y a los importantes invitados que nos visitaban con frecuencia, y criar a nuestros futuros hijos en total y absoluta obediencia al Corán. No se me permitía tener amigas fuera del círculo familiar, ni pasatiempos que me distrajeran de mis obligaciones. Mis días transcurrían en una rutina monótona y predecible: preparar interminables bandejas de té, memorizar suras del Corán y realizar el wudu, la ablución ritual, antes de cada una de las 5 oraciones diarias. El jeque Abdullah era una figura profundamente respetada en los círculos religiosos, especialmente por los clérigos de la gran mezquita de la Meca. En casa, sin embargo, era un hombre firme, distante y que constantemente invocaba el nombre de Alá para recordarme cuáles eran mis deberes y mi lugar. 2 años después de nuestra boda, di a luz a una niña. La llamamos Sila. Desde el primer instante en que la sostuve en mis brazos, sentí algo que nunca antes había experimentado. Era amor, un amor verdadero y puro. No era una obligación, no era miedo, no era un deber religioso. Era simplemente amor, un amor inmenso y abrumador que nació en lo más profundo de mi ser. Cuando nadie nos veía, le cantaba suaves canciones de cuna. La abrazaba con fuerza y le susurraba al oído los sueños que tenía para ella. Sueños que nunca me había atrevido a tener para mí misma. Deseaba que ella pudiera sonreír con libertad, que leyera todos los libros del mundo, que viera más allá de los muros de nuestra casa. Hila se convirtió en la única luz en mi vida. Una vida silenciosa, controlada y carente de alegría propia. A medida que crecía, se hizo evidente que Hila era diferente de las otras niñas de la familia. Hacía preguntas constantemente, preguntas que a menudo incomodaban a los adultos. Se reía a carcajadas, un sonido que llenaba la casa de una vida que yo creía perdida. Era increíblemente inteligente,
con una voluntad de hierro y una belleza que deslumbraba. Incluso el jeque Abdullah, que siempre fue tan estricto y distante conmigo, se ablandaba en su presencia. La llamaba su pequeña luna y hacía grandes planes para su futuro, imaginándola estudiando en las mejores instituciones cuando tuviera la edad suficiente. En ese momento supe con certeza que mi hija había nacido para algo más grande que los confines de esa casa. Cuando Hila cumplió 16 años, las conversaciones sobre su futuro se volvieron serias y constantes. Abdullah quería que estudiara Derecho Islámico en la Universidad Rey Saud, aquí en Riad. Pero Hila tenía otros intereses, otras pasiones, estaba fascinada por la literatura, la filosofía y los idiomas. En secreto yo apoyaba sus sueños, aunque nunca me atrevía a decirlo en voz alta por miedo a la reacción de mi esposo. Después de meses de discusiones y negociaciones, el jeque Abdullah finalmente accedió a enviarla a estudiar al extranjero. No era algo común para una joven de nuestra posición, pero su cargo en el ministerio nos otorgaba ciertos privilegios que otros no tenían. Él creía firmemente que una educación occidental de una universidad de prestigio no haría más que aumentar el perfil y el estatus de nuestra familia. Se decidió entonces que Hila asistiría a la Universidad de Columbia, en la lejana ciudad de Nueva York. La historia oficial que contamos a nuestros parientes y amigos fue que iba a cursar estudios islámicos avanzados, pero tanto Abdullah como yo sabíamos que allí, lejos de casa, ella tendría una libertad que aquí le sería imposible conocer. Preparé su equipaje con un cuidado y un amor infinitos. Metí en la maleta ropa de manga larga, pañuelos para la cabeza, su Corán personal y su alfombra de oración. Antes de que se fuera, le di un beso en la frente y le pedí que recordara a Alá siempre, en todo momento y lugar. Pero por dentro, en el silencio de mi corazón, susurré una oración diferente. Le pedí a una fuerza superior que mi hija encontrara la alegría, que descubriera su propósito en la vida y que hallara la verdad, incluso si esa verdad no era la que nos habían enseñado a nosotros durante toda nuestra existencia. Hila llegó a la ciudad de Nueva York en el otoño de 2018. Tenía solo 18 años, pero ya poseía una confianza en sí misma que yo, a mis 45, nunca había llegado a conocer. Recuerdo perfectamente verla subir las escaleras del avión en el aeropuerto internacional Rey Khalid. Llevaba su abaya negra, como se esperaba de ella, pero debajo de esa tela oscura, había una mujer joven, ansiosa y emocionada por explorar el vasto mundo que se abría ante sus ojos. En la Universidad de Columbia, todo a su alrededor era completamente diferente a lo que conocía. No había llamadas a la oración que resonaran por las calles 5 veces al día, no había mezquitas en cada esquina, y lo más importante, no había nadie vigilando cada uno de sus movimientos. Al principio pensé que el choque cultural la haría más humilde, que la haría extrañar su hogar y sus raíces, pero en lugar de eso, le dio el espacio que necesitaba para crecer y florecer. Me escribía correos electrónicos largos y detallados sobre sus clases de religión comparada y literatura internacional. Me contaba sobre los inviernos fríos, algo que nunca había experimentado, sobre las acogedoras cafeterías donde pasaba horas estudiando, y sobre la increíble sensación de libertad que sentía simplemente caminando por la calle sin que nadie la juzgara. Me alegraba saber que estaba segura y feliz, pero poco a poco comencé a notar un cambio sutil en su tono. Hablaba cada vez menos de Alá y más sobre conceptos como la paz, el amor y la verdad de una manera universal. Al principio no le di mucha importancia, pensé que era solo la típica charla de una joven idealista. Para su segundo año de universidad, Hila había encontrado un grupo de amigos con los que se reunía regularmente para estudiar y debatir. En sus correos, mencionaba con frecuencia a una chica llamada Emily, de Texas, una cristiana practicante que la invitaba a cenas grupales y a noches de intercambio cultural. Estas reuniones, según Hila, eran organizadas por estudiantes cristianos, pero insistía en que su único propósito era el diálogo y el aprendizaje mutuo. A pesar de sus seguridades, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Cuando le preguntaba si todavía rezaba 5 veces al día, sus respuestas se volvieron vagas y evasivas. «Rezo, mamá, pero también pienso mucho», me decía. Esa respuesta me confundía enormemente. ¿Qué tenía que ver el pensamiento con la oración? Para mí, la oración era un acto de sumisión, no de reflexión. Un día, con una naturalidad que me heló la sangre, me contó que había visitado una iglesia en Manhattan, simplemente por curiosidad. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Una iglesia? En toda mi vida, jamás había puesto un pie en una. ¿Qué iglesia?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Se llama Redeemer Presbyterian, respondió. Es hermosa, mamá. No es como nos contaron que eran.
Le advertí que tuviera mucho cuidado, pero ella se rió y me dijo que no me preocupara, que solo le gustaba la música que tocaban allí. Hila no me contaba todo lo que hacía, pero mucho tiempo después, descubrí que había comenzado a asistir a un grupo de estudio bíblico semanal en secreto. Era algo que mantenía oculto a sus amigos musulmanes en la universidad y por supuesto a nosotros en casa. Se sentaba en silencio durante las reuniones, escuchando atentamente los sermones y leyendo pasajes de un libro llamado el Nuevo Testamento. Estaba completamente fascinada por la figura de Jesús, no Elisa del que nos habían hablado en el Islam, un profeta importante pero sin cruz ni divinidad, sino alguien que era mucho más que un profeta. Descubrió a un Jesús que amaba profundamente, que perdonaba sin condiciones y que ofrecía gracia en lugar de juicio. Su mente se llenó de preguntas que nunca antes se había planteado. Quería saber por qué las palabras de ese hombre se sentían tan vivas, por qué su mensaje de amor resonaba en su corazón de una manera tan diferente a todo lo que había escuchado en las mezquitas a lo largo de su vida. Poco a poco comenzó a ver una faceta de la fe que no exigía miedo y sumisión, sino que ofrecía un amor incondicional, y ese amor tan nuevo y poderoso comenzó a transformarla desde adentro. Todavía usaba su pañuelo cuando salía a la calle como un símbolo de su identidad cultural, pero algo fundamental dentro de ella estaba cambiando. Su corazón se estaba moviendo en una dirección que yo no podía entender ni aceptar en ese momento. Una noche, Hila me llamó por teléfono llorando desconsoladamente. Al principio pensé que le había ocurrido algo terrible, un accidente o un asalto, pero entre sus sollozos me contó que había tenido un sueño. Dijo que vio a un hombre vestido con túnicas blancas y brillantes, de pie en un jardín lleno de una luz celestial. El hombre no pronunció ni una sola palabra, pero sus ojos estaban llenos de una bondad y una compasión que ella nunca había visto antes. Extendió su mano hacia ella, y en ese instante, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Me contó que se despertó con el rostro cubierto de lágrimas y con el nombre Yeshua resonando en su mente. Un nombre que nunca había escuchado antes de ese sueño. Yo no supe qué decirle. Le sugerí que tal vez era Shaitán, el diablo, tratando de confundirla y desviarla del camino correcto, pero ella me aseguró que no. «¿Esto se sintió diferente, mamá?», me dijo con una convicción que me estremeció. Durante las siguientes semanas, tuvo el mismo sueño una y otra vez. Siempre era el mismo hombre, siempre la misma sensación de seguridad y amor incondicional, y siempre ese nombre, Yeshua. Comencé a temer seriamente que alguna fuerza espiritual la estuviera alejando de las enseñanzas del Islam, de todo lo que le habíamos inculcado desde su nacimiento. Fue durante su último año de universidad, cuando Hila tomó una decisión que no nos contaría hasta mucho más tarde. Entregó por completo su corazón a Jesús. En la privacidad de su pequeño apartamento de estudiantes cerca de Morningside Heights, se arrodilló en el suelo, no en dirección a la Meca, como le habíamos enseñado, sino simplemente mirando hacia la ventana abierta de su habitación. Me confesó después que esa noche susurró una oración, no en árabe, la lengua sagrada del Corán, sino en inglés. Dijo: «Jesús, creo en ti, no entiendo todo sobre ti, pero sé que eres real. Toma mi vida, te la entrego». Descubrí todos estos detalles leyendo su diario personal después de que todo sucediera. En aquel momento lo único que noté fue que Hila parecía más tranquila, más ligera, incluso más alegre que antes. Hablaba con frecuencia sobre el perdón, sobre la importancia de amar a los enemigos y sobre un Dios que te conoce personally, que se preocupa por tus alegrías y tus tristezas. No me di cuenta de que ya había cruzado una línea invisible. Para mí, simplemente estaba explorando nuevas ideas, como cualquier joven universitario. Pero para Hila, ya había abandonado el Islam, y había entrado en una nueva fe que llenaba cada rincón de su alma. Continuó sus estudios y se graduó con honores en estudios de Oriente Medio y Derechos Humanos. Cuando volamos a Nueva York para asistir a su ceremonia de graduación, nos abrazó con fuerza. Pero noté que debajo de su pañuelo llevaba un collar con una cruz. Lo llevaba como un secreto, oculto a la vista de su padre, pero nunca de su corazón. Le pregunté al respecto, pero ella simplemente sonrió y dijo: «Es solo una joya, mamá». Pero yo sabía que era mucho más que eso. Algo había cambiado en ella de forma irreversible. Ese verano, regresó a Riad, y la recibí en casa con una mezcla de alegría y orgullo. Creía que había ido al extranjero. Había aprendido mucho, y ahora estaba lista para servir a su país con dignidad y honor. Pero Hila había regresado con algo más que un título universitario. Había vuelto a casa con un mensaje que pronto lo destrozaría todo. Yo aún no lo sabía,
Pero la hija que había criado en los caminos del Islam ya había dejado a Alá atrás, había vuelto a casa llevando el nombre de Jesús en su corazón, y con él, la tormenta que pronto cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando Hila regresó a Riad, era el verano de 2022. El aire era caliente y pesado, y todo en nuestra casa estaba exactamente como lo había dejado. Su habitación estaba intacta, su alfombra de oración cuidadosamente doblada en el estante, y su Corán todavía descansaba sobre la mesita de noche. Pero Hila, ella había cambiado. Caminaba por la casa como una extraña, serena, silenciosa y con una paz desconcertante. Seguía usando su abaya negra, como se esperaba de ella. Pero noté algo diferente en su postura, en la forma en que se movía. Sus ojos parecían más suaves, su sonrisa más paciente. Una mañana, mientras lavaba la ropa, encontré una delgada cadena de plata enredada en los pliegues de uno de sus pañuelos. De ella colgaba una pequeña cruz. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. La volví a guardar en silencio, sin decir una palabra. Me dije a mí misma que no significaba nada, que era solo un símbolo, tal vez un regalo de una amiga, pero en el fondo de mi corazón, sabía que era mucho más que eso. Era una advertencia. Con el paso de las semanas, comencé a notar otros cambios en su comportamiento. Ya no se unía a nosotros en cada momento de oración. A veces cuando la llamada a la oración resonaba por el vecindario desde la mezquita Masjid al-Rama, ella se quedaba en su habitación. Le preguntaba si había rezado, y ella respondía suavemente, «Sí, mamá», pero nunca me miraba a los ojos al decirlo. Un viernes, asistimos a la oración de Yumu'a en nuestra mezquita local, donde el imán al-Faraj dio un sermón sobre los peligros de la influencia occidental en nuestros jóvenes. Después de la oración, Hila se le acercó y le preguntó en voz baja, «¿Cómo podemos estar seguros de que el Corán no ha sido alterado a lo largo de los siglos?» El rostro del imán se congeló. La reprendió con suavidad pero con firmeza, diciendo, «La duda es el camino a la destrucción, hija. No cuestiones lo que es perfecto». Me disculpé por su atrevimiento y la aparté de allí, susurrándole que nunca más volviera a hablar de esa manera. Pero ella simplemente me miró con calma y dijo, «Solo estoy preguntando lo que mi corazón necesita saber». Al principio, intenté convencerme de que solo era un choque cultural inverso. Muchos estudiantes que regresaban de Occidente se sentían confundidos o desubicados. Pensé que tal vez Silas simplemente estaba luchando por readaptarse a nuestra forma de vida. Incluso llegué a culparme por haberla enviado tan lejos, a un lugar donde las iglesias eran comunes y las ideas cristianas estaban por todas partes. Una noche, le pregunté con la mayor delicadeza posible, «¿Todavía crees en el Corán, hija mía?» Ella sonrió, tomó mi mano y me dijo, «Creo en la verdad, mamá». Su respuesta no era la que yo quería escuchar. No sabía si sentirme enojada, asustada o avergonzada. Pero guardé silencio. No le dije nada a su padre y no hablé con nadie más. Me convencí de que el silencio mantendría la paz, que tal vez ella volvería a nosotros, que esta extraña fase pasaría. La amaba más de lo que temía las consecuencias y no quería perderla. Pero también sabía que estaba al borde de un precipicio, al borde de algo que no podía controlar. Y entonces llegó la noche que rompió mi silencio, y estábamos sentadas juntas en el balcón, viendo cómo el cielo cambiaba de color mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de algo que no pude nombrar, y me dijo, «Mamá, ahora creo en Jesús, Él me encontró en Nueva York». Por un momento el mundo se detuvo. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Quise fingir que no la había oído, pero sus palabras resonaban con demasiada fuerza en mi corazón. «¿Crees en quién?», pregunté, tratando desesperadamente de mantener la calma. «En Jesús», repitió, «no solo como un profeta, sino como el Señor». La miré fijamente incrédula. Mi hija, nacida en una respetada familia musulmana, acababa de confesar que había abandonado el Islam. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mis pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. Estaba aterrorizada, no solo por su alma, sino por nuestra seguridad. La apostasía no es un asunto menor en nuestro país, y aún así, no la delaté. No pude hacerlo. Después de esa noche, noté que Hila se volvía más abierta, de maneras sutiles. Hablaba con más convicción, incluso cuando no estábamos de acuerdo. Una tarde, la escuché hablar con la hija de nuestro vecino, Muna, la brillante y curiosa hija del juez Khalid al-Dosari. Estaban sentadas en el jardín, bebiendo té, y pude oír a Hila hablarle suavemente sobre la paz, el perdón y el amor. Nunca mencionó a Jesús directamente, pero yo sabía lo que estaba haciendo.
La confronté más tarde esa noche. ¿Y si alguien te oye? Le susurré con dureza. Ella me miró sin miedo. ¿Y si alguien escucha? Respondió. Muna hace las mismas preguntas que yo solía hacer. Mamá, ¿no quieres que encuentre respuestas? Me sentí dividida entre el orgullo y el pánico. Era valiente. Demasiado valiente. Le advertí de nuevo que había gente que había muerto por mucho menos, que incluso susurrar una duda en el lugar equivocado podría traer el desastre. Pero ella solo sonrió con esa sonrisa tranquila e inquebrantable y dijo, no tengo miedo. Sé quién me sostiene. La presión en nuestra casa crecía día a día. Hila ya no se escondía, no del todo. Aunque todavía se vestía con modestia y cumplía con sus deberes externos cuando era necesario, su corazón estaba en otro lugar, y yo podía verlo claramente. Su padre, el jeque Abdullah, seguía sin saber nada por ahora. Pero había empezado a notar sus largas horas en su habitación, su negativa a asistir a ciertas reuniones y su falta de voluntad para recitar el Corán con él. Un día me dijo, hay algo diferente en sus ojos, no es rebeldía, sino algo más profundo, vigílala. Asentí en silencio, con el miedo retorciéndome el estómago. Sabía que la tormenta se acercaba, y también sabía que una vez que llegara, ninguna oración, ningún estatus, ninguna reputación podría protegerla, ni a ella, ni a mí. Aún así, no hablé, no podía obligarme a traicionarla. Llevé su secreto sola, sabiendo que una sola palabra de mis labios podría destruirlo todo, pero también sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más viera la verdad. Ella ya nos estaba escondiendo. Sucedió un jueves por la tarde a principios de septiembre. Hila estaba en su habitación, y la empleada doméstica, Nura, doblaba la ropa justo afuera de su puerta. Yo estaba en la cocina cuando Nura entró corriendo, con el rostro pálido y tembloroso. Susurró, señora, ¿la escuché? Está rezando, pero no en árabe. Cantaba el nombre de Jesús. Mi corazón se desplomó. Mis manos se congelaron sobre la bandeja que estaba preparando. Antes de que pudiera detenerla, Nura ya había ido a buscar al jeque Abdullah. En cuestión de minutos, él irrumpió en la habitación de Hila. Lo seguí de cerca, suplicándole con la mirada que mantuviera la calma. Pero ya era demasiado tarde. Hila estaba de pie, con la Biblia abierta sobre la cama, sus labios todavía moviéndose en una oración silenciosa. Abdullah le arrebató el libro, lo arrojó al otro lado de la habitación y gritó, ¿escupes sobre el Islam? ¿Rechazas a Alá en mi propia casa? Hila no respondió, solo lo miró, firme y sin miedo. Ese silencio lo enfureció aún más. Golpeó la pared con el puño y luego se volvió hacia ella. ¿Entiendes lo que esto significa? Gritó. Has traído la vergüenza sobre mi nombre, sobre tu familia, sobre todo lo que representamos. Me interpuse entre ellos, tratando de calmarlo, pero me apartó de un empujón. Esa noche hizo 2 llamadas telefónicas, una a su hermano en el ministerio y otra al imán Al-Faraj. El imán llegó temprano a la mañana siguiente con su bolsa de aceites y versículos. Nos dijo que Hila debía haber sido influenciada por espíritus malignos durante su estancia en el extranjero. Comenzó la ruqia en su habitación, recitando en voz alta el Corán, colocando su mano sobre la cabeza de mi hija, mientras ella permanecía sentada e inmóvil. Hila no se resistió, pero tampoco fingió creer en lo que estaba sucediendo. Cuando terminó, ella dijo suavemente, no puedes expulsar lo que no está ahí. El imán la miró atónito, y se volvió hacia Abdullah. Ella está más allá de mi ayuda, dijo. Esto no es confusión. Ha abandonado el Islam. Abdullah no durmió esa noche. Caminaba por los pasillos como un león enjaulado, murmurando versículos por lo bajo. Al segundo día me llamó y dijo, iremos a Medina. Ella renunciará a esta mentira ante la congregación en la mezquita Masjid an-Nabawi. Se pondrá de pie ante la umma y dirá que cree en Alá y en su profeta, o no será nada para nosotros. Lloré desconsoladamente. Le supliqué que no la obligara a hacerlo. Le dije que forzarla solo traería más vergüenza, pero su mente estaba decidida. Partimos hacia Medina la mañana siguiente. Hila permaneció en silencio durante todo el viaje. No lloró, no suplicó. Cuando llegamos a la mezquita, Abdullah habló en privado con el imán, arreglando que Hila hablara ante todos, pero cuando llegó el momento y todos los ojos se volvieron hacia ella, Hila simplemente dijo, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Un jadeo colectivo llenó la mezquita. Alguien gritó, Astaghfirullah. El rostro de Abdullah se puso blanco de ira. La agarró del brazo y la arrastró fuera de la mezquita. Lo seguí hasta el coche, suplicándole que se detuviera, pero él no dijo ni una palabra. Esa noche, de vuelta en Riad, la encerró en el sótano de nuestra casa.
Era una habitación fría y sin ventanas que usábamos para almacenar cosas viejas. Le quitó el teléfono, los libros, incluso las almohadas. Hasta que vuelvas al Islam, te quedarás aquí, dijo. Le rogué. Le recordé que era su única hija, que siempre había sido buena y leal. Pero para él, ella se había convertido en una enemiga de Alá. Ha traído la muerte a nuestra puerta, dijo. Esto es un crimen de honor. Estoy limpiando la vergüenza. No podía creer las palabras que salían de su boca. No era el hombre con el que me había casado. Se había convertido en otra persona. Alguien dispuesto a destruir a su propia hija para defender una reputación. Los días se convirtieron en semanas. Hila permaneció encerrada en ese sótano solo con pan y agua. Al principio, cantaba suavemente para sí misma. Luego, rezaba en voz alta en inglés. Yo me sentaba cerca de la puerta, escuchando con lágrimas en los ojos. Una noche, bajé a escondidas cuando Abdullah dormía y le pasé una manta y algunos versículos de su Biblia que había logrado esconder. Me besó las manos y dijo, «No te preocupes, mamá, él puede herir mi cuerpo pero no mi alma». Cada vez que la veía, parecía más delgada, pero su espíritu permanecía fuerte. Abdullah, mientras tanto, se consumía cada vez más por la ira. Les dijo a sus hermanos y amigos que Hila había caído bajo un lavado de cerebro occidental. Dijo que era una desagradecida y que necesitaba corrección. Incluso habló con un clérigo de la Meca sobre enviarla a un centro de rehabilitación privado para apóstatas. Temía que estuviera planeando algo peor. Quería salvarla, pero no sabía cómo. Cada movimiento que hacía era observado. Nura, la empleada, se había vuelto silenciosa y distante. Ya no me ayudaba con pequeñas misericordias. Las amigas del vecindario habían dejado de visitarnos. Los rumores se estaban extendiendo, y yo sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien del ministerio se diera cuenta. Aún así, no podía rendirme. Tarde en la noche, me arrodillaba en mi habitación y susurraba las mismas palabras que Hila había dicho una vez. Jesús, si eres real, protege a mi hija. No entendía lo que estaba haciendo ni a quién le estaba rezando, pero estaba desesperada. El hombre que una vez había respetado ahora me asustaba. Nuestra casa se había convertido en una prisión, y mi hija era su cautiva. Pero Hila nunca se quebró. Cada vez que la miraba a los ojos, veía algo ardiendo más brillante que el miedo. Y eso me asustaba más que nada porque sabía que Abdullah también podía verlo. Fue un jueves por la noche, justo después de la medianoche, cuando sucedió. Acababa de terminar de orar, aunque para entonces ya no estaba segura de a quién le rezaba. Me senté en la sala de estar en silencio. Y fue entonces cuando escuché el primer grito. Provenía del sótano. Era la voz de Hila, aguda, alta y llena de dolor. Me levanté de un salto y corrí hacia la escalera, pero la puerta estaba cerrada con llave. Abdullah se había llevado la llave a la cama. Golpeé la puerta con los puños, gritando su nombre, gritándole a él que se detuviera. Las paredes eran gruesas, pero podía oírlo claramente, el sonido de la piel siendo golpeada, algo hirviendo, el siseo del aceite caliente golpeando la carne y sus sollozos ahogados. Mis rodillas cedieron. Me senté en el suelo, indefensa, escuchando los gritos de mi hija. Pasaron los minutos, luego el silencio. Un silencio pesado y sofocante que me dijo que algo había terminado. A la mañana siguiente, me desperté en el suelo. Me dolía la cabeza y tenía las manos amoratadas de golpear la puerta. Corrí al sótano tan pronto como Abdullah se fue a la oración. Lo abrí con la llave de repuesto que había escondido meses atrás. El olor me golpeó primero. Aceite quemado, sangre y algo más que todavía no puedo describir. Hila yacía en el frío suelo de hormigón. Su cuerpo acurrucado sobre sí mismo, su piel ampollada y en carne viva. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos y sus ojos cerrados. Grité su nombre una y otra vez, pero no se movió. Le toqué la cara, fría, inmóvil. Se había ido. Mi hija, mi Hila, había muerto sola, con dolor, en el duro suelo de nuestra propia casa. Mis gritos llenaron la casa, pero nadie vino. Nura, la empleada, estaba en lo alto de las escaleras, temblando. Había visto a Abdullah bajar la olla de aceite la noche anterior. Había oído lo que yo oí, pero no dijo nada. Una hora después, llegó la policía. Yo no los llamé. Lo hizo Nura. Había usado su teléfono oculto para marcar los servicios de emergencia en secreto. Cuando llegaron los oficiales, Abdullah estaba tranquilo. Les dijo que Hila había estado mentalmente inestable durante meses. Dijo que se había negado a comer, que se había autolesionado y que había muerto de un colapso nervioso. Incluso presentó informes médicos, falsificados, de una clínica privada en Jeddah.
Los oficiales miraron el cuerpo, tomaron algunas notas y luego se fueron, sin autopsia, sin fotos, sin investigación. El caso se cerró en menos de una hora. Muerte por crisis de salud mental. Eso fue lo que escribieron. Sin cargos, sin arresto. La historia fue enterrada antes que el cuerpo. Quería gritar, luchar, exponer la verdad, pero no tenía a nadie. Ningún abogado tocaría un caso que involucrara a un ministro de alto rango. El nombre de Hila desapareció de todos los registros, como si nunca hubiera existido. Su entierro fue apresurado. No hubo llamada a la oración sobre su tumba, ni amigos, ni vecinos, ni despedida. Solo una parcela silenciosa en el borde del cementerio de Almalaz. Los vi bajar su cuerpo a la tierra, envuelto en una simple tela blanca, su rostro ya desaparecido del mundo. Abdullah no derramó ni una sola lágrima. Se mantuvo rígido, murmurando versículos coránicos, y se fue antes de que la tierra estuviera siquiera compactada. Me quedé mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Me arrodillé junto a su tumba y lloré hasta que se me quebró la voz. Le susurré disculpas, le rogué que me perdonara. Le dije que lo había intentado, que había intentado protegerla, razonar con él, encontrar otra manera. Pero al final fallé como madre, y no podía deshacer nada de eso. Regresé a casa esa noche, a una casa silenciosa donde el olor a aceite todavía persistía en los pasillos como una maldición. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi habitación con las luces apagadas, mirando al techo, con el pecho pesado de dolor. Y entonces sucedió algo. El aire de la habitación cambió, solo un poco al principio, como la presencia de alguien que entra en silencio. Me incorporé, con el corazón palpitante. La habitación se llenó de un suave resplandor. Me volví hacia la puerta, y allí estaba ella, Hila, no como había muerto, sino completa. Su piel sin cicatrices, sus ojos brillantes, su cabello suelto sobre los hombros. Estaba vestida de blanco, brillando suavemente. Su rostro estaba en paz, no enojado. Me miró y sonrió. No podía moverme, no podía respirar. Mamá dijo, su voz tranquila y gentil. Lo perdono. Lo vi. Él me dio la bienvenida. Estallé en lágrimas. Quería extender la mano para abrazarla, pero mis manos no se movían. No estaba aquí para quedarse. Estaba aquí para darme paz. Y luego, tan silenciosamente como había aparecido, se fue. Después de esa visión no dormí. Me senté en silencio hasta que la llamada matutina a la oración resonó por los tejados. Pero no me levanté a rezar. No pude. Ya no sabía a quién rezarle. Alá no había salvado a mi hija. Los imanes me habían dado la espalda. Pero Hila, ella había encontrado la paz. Había visto algo al otro lado, algo real. Recordé sus palabras una y otra vez. Él me encontró, mamá. Jesús me encontró. Me aferré a esa frase como a un salvavidas. Era la única verdad que tenía sentido en medio del horror. Esa noche me cambió. Ya no era la misma. No entendía todo, pero sabía esto. Lo que sea que Hila vio, cualquier luz que la recibió no era una mentira. Era amor. Amor puro y radiante. Y por primera vez en mi vida, quise seguir ese amor, incluso si me costaba todo. Después de la muerte de Hila, la casa se convirtió en una tumba. Cada habitación me la recordaba. Su risa, sus preguntas, sus oraciones silenciosas a puerta cerrada. Pero no era solo el recuerdo de ella lo que me atormentaba. Era el silencio de la religión a la que había dedicado mi vida. Había rezado 5 veces al día desde que era una niña. Había obedecido a mi marido, seguido todas las reglas, acogido a eruditos, memorizado versículos. Pero cuando mi hija estaba siendo torturada en nombre de esa misma religión, nadie vino, ni Alá, ni los imanes, ni la comunidad. Comencé a preguntarme no con ira, sino con tristeza. ¿Era esto lo que realmente enseñaba el Islam? ¿Que la muerte de una hija podía justificarse en nombre del honor? ¿Que el silencio era más sagrado que la compasión? Sentí que los cimientos de todo lo que creía comenzaban a temblar. El Corán se sentía distante. Las oraciones se sentían huecas. Y por primera vez en mi vida, me permití cuestionar. Una tarde, me encontré en la habitación de Hila. No se había tocado desde el funeral. Las sábanas de su cama seguían dobladas. Sus libros estaban apilados ordenadamente en su escritorio. Mientras estaba sentada allí, noté un cuaderno metido debajo de su almohada. Junto a él había un pequeño libro encuadernado en cuero, su Biblia escrita en árabe. Abrí primero el cuaderno. Era su diario. Había escrito sobre su primer sueño con Jesús, el miedo de contarme la verdad y sus oraciones por mi salvación. Una página decía, «Mamá, está más cerca de la luz de lo que cree. Solo quiero que vea».
Lloré sobre esas palabras durante mucho tiempo. Luego abrí la Biblia. Nunca la había leído antes, ni una sola vez. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Esperaba ira, juicio, pero lo que encontré fueron palabras sobre la gracia, el amor y la paz. Sentí como si alguien hubiera vertido agua tibia sobre un corazón congelado. No se sentía extraño, se sentía familiar. Esa noche, me senté sola en la sala de estar y abrí YouTube en la vieja tableta de Hila. Busqué las palabras testimonio ex musulmán, Jesús, y aparecieron cientos de videos. Hice clic en el primero. Era una joven de Egipto. Su historia sonaba muy parecida a la de Hila. Luego otro, un hombre mayor de Jordania. Hablaba de ver a Jesús en un sueño, de sentir un amor como nunca antes. Vi videos durante horas. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos tenían el mismo mensaje. Habían dejado una religión y habían encontrado una relación con alguien que los amaba incluso cuando estaban rotos. Me di cuenta de que no estaba sola en mis dudas. No era la primera madre musulmana que había perdido a un hijo por esta fe, y se había atrevido a preguntar por qué. Las historias me dieron consuelo, pero también me dejaron inquieta. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero no podía parar. Algo había comenzado, y sabía que tenía que seguirlo. Esa noche tuve un sueño que me sacudió hasta la médula. Estaba de pie al borde de un pozo profundo y oscuro. El suelo bajo mis pies se desmoronaba, y el cielo sobre mí era negro. Desde el pozo, oí voces furiosas y acusadoras. Sonaban como imanes, como mi marido, como todos los clérigos a los que alguna vez había servido té. Traicionaste la verdad, gritaban. Mereces el fuego, rechazaste a Alá. Caí de rodillas, aterrorizada, pidiendo ayuda a gritos, pero no había luz, ni escapatoria. La oscuridad se sentía viva, como si se envolviera alrededor de mis piernas, tratando de arrastrarme hacia adentro. Grité pidiendo misericordia, pero no llegó ninguna. Y justo cuando las voces se hicieron más fuertes, oí un susurro, suave, firme y completamente diferente. Este no es tu final. En ese momento la oscuridad se detuvo, lo justo para que abriera los ojos. Me senté en la cama, empapada en sudor, con el corazón palpitante. Sabía que no era solo un sueño, era una advertencia. La tarde siguiente me arrodillé junto a mi cama, no mirando hacia la Meca, no usando el tasbih, solo en silencio con las manos temblorosas. Susurré palabras que nunca pensé que diría. Jesús, si eres real, ven a mí. No sé quién eres, pero Hila te amaba. Y yo la vi. Vi su rostro. No tenía miedo. Si eres quien ella dijo que eres, te necesito ahora. Por favor, muéstrate. En el momento en que las palabras salieron de mis labios, sentí que algo cambiaba en la habitación. El aire se volvió quieto, pesado, pero cálido. Luego una luz, suave, constante, llenó la esquina de la habitación. No era cegadora, pero era lo suficientemente brillante como para ahuyentar el miedo. Me quedé helada, incapaz de moverme o hablar. Y entonces la oí, una voz, no fuerte, no dura, sino llena de paz. Dijo solo 5 palabras. No estás abandonada, Aisha. Las lágrimas corrían por mi rostro. No vi a nadie, pero no lo necesité. La voz era real, la luz era real, y la paz que trajo llenó cada parte rota dentro de mí. Había pasado toda mi vida tratando de ser perfecta a los ojos de la religión, pero en ese momento simplemente fui conocida y aún así amada. Me quedé en el suelo durante lo que parecieron horas, solo respirando, solo llorando. Supe que todo había cambiado. No estaba lista para decírselo a nadie, ni siquiera estaba lista para decir que me había convertido, pero algo profundo dentro de mí había despertado. Ya no caminaba en la oscuridad, y la había visto la verdad. Y ahora, yo también. No sabía lo que vendría después, pero sabía esto: nunca más volvería a guardar silencio. Ya había visto suficiente. Había oído su voz, y nada volvería a ser igual. Después de esa noche, cuando vino la luz y oí su voz, supe que no podía quedarme en Riad. Seguía viviendo bajo el techo de un hombre que había asesinado a su propia hija. Cada día pasaba por la habitación donde Hila una vez había reído, estudiado y rezado en secreto. Cada noche me acostaba en la cama preguntándome si Abdullah descubriría lo que había visto, lo que ahora creía. No tenía un plan, pero sabía que tenía que irme. Comencé a contactar gente en línea usando un viejo correo electrónico que Hila me ayudó a crear una vez. Escribí un mensaje, corto, desesperado y honesto, y lo envié a una organización de ayuda cristiana que había visto en uno de los testimonios de YouTube.
Les dije que era una mujer musulmana en peligro, una madre cuyo hijo había muerto por su fe en Cristo, y que estaba lista para seguirlo, aunque me costara todo. 2 semanas después, recibí una respuesta. Venía de una mujer llamada Sara que trabajaba con una pequeña red cristiana que ayudaba a los creyentes perseguidos a encontrar un paso seguro fuera de entornos hostiles. No hizo muchas preguntas, solo me preguntó una cosa. ¿Estás segura de que estás lista para dejar todo atrás? Dije que sí. Estaba más que lista. Con su ayuda solicité una visa de turista para Chipre. Abdullah creía que iba a visitar a una prima en Beirut para un corto retiro de mujeres. Apenas levantó la vista cuando se lo dije. Había estado distante desde la muerte de Hila, más centrado en su ministerio y en las apariencias que en cualquier otra cosa. Empaqué solo una maleta pequeña. En ella puse mi pasaporte, una muda de ropa, la Biblia de Hila y el cuaderno con sus últimas oraciones. Llevé mi niqab al salir de casa, pero sabía que sería la última vez que lo usaría en su misión. No iba a volver. El vuelo a Chipre fue tranquilo. Miré por la ventana todo el tiempo, rezando en silencio, susurrando el nombre de Jesús por lo bajo. Mis manos temblaban, pero me sentía libre. Cuando llegué a Lárnaca me recibieron 2 mujeres de la iglesia. No hicieron muchas preguntas. Me dieron una manta cálida, una botella de agua, y me llevaron directamente a Limassol, donde me alojaron en una pequeña casa de huéspedes, dirigida por una familia cristiana local. Estaba a salvo por primera vez en mi vida. Estaba en un lugar donde nadie podía decirme quién tenía que ser, qué tenía que decir o a quién se me permitía adorar. Caí de rodillas esa noche en esa pequeña habitación sin alfombra, sin brújula apuntando a la Meca, sin versículos en árabe. Solo yo y Jesús. Lloré, no de miedo, sino de liberación. Lo había dejado todo atrás. Mi nombre, mi hogar, mi país. Pero había encontrado la verdad. El proceso de asilo fue difícil. Tuve que reunirme con funcionarios del gobierno, proporcionar pruebas de mi historia y explicar por qué nunca podría regresar a Arabia Saudita. Les mostré el diario de Hila, el informe de la clínica y el informe médico que había escondido de Abdullah después de su muerte. Fue suficiente. Un mes después, recibí la notificación oficial de que se me había concedido asilo bajo protección por persecución religiosa. Me dieron un permiso de residencia temporal y la libertad de permanecer en Chipre legalmente. Esa noche Sara y su esposo me llevaron a una pequeña iglesia cerca del mar. Era tranquila, sencilla, con bancos de madera y una cruz blanca en la pared. El pastor oró por mí. Pedí ser bautizada. Me ofrecieron esperar hasta que me sintiera lista, pero les dije que ya había esperado demasiado. Una semana después, fui bautizada en las aguas poco profundas del mar Mediterráneo. Tomé un nuevo nombre, Gracia. Me preguntaron por qué elegí ese nombre. Y les dije, porque debería estar muerta, pero estoy viva. Porque debería estar amargada, pero estoy en paz. Porque lo perdí todo, pero se me ha dado algo más grande. En ese momento, mientras el agua me cubría, volví a ver a Hila en mi mente, de pie, vestida de blanco, sonriendo completa. Sabía que estaba mirando. Sabía que estaba orgullosa. Ya no sentía vergüenza. Ya no necesitaba esconderme. No era una exmusulmana. Era una nueva creación. Una hija del Dios viviente. Comencé a asistir a clases de discipulado en la iglesia, aprendiendo las escrituras que Hila una vez leyó en secreto. Encontré sanación en las palabras de Jesús, en las promesas que hizo, en la esperanza que dio. Y lentamente, los pedazos de mi corazón roto comenzaron a unirse de nuevo. No en la misma forma, sino en algo nuevo, algo más fuerte. Las noticias de mi partida llegaron a Riad. En cuestión de semanas, Abdullah anunció a la comunidad que lo había deshonrado al abandonar el Islam y desaparecer en Occidente. Se volvió a casar con una mujer más joven, alguien de una familia cercana a la corte religiosa, y dejó en claro que ya no era su esposa. No recibí un divorcio formal, solo un mensaje enviado a través de su asistente que decía, «Estás muerta para nosotros ahora». Lo esperaba de alguna manera. Lo acepté. Fue una sensación extraña ser borrada, pero recordé lo que Hila había escrito. «Si el mundo te olvida, el cielo aún sabrá tu nombre». No tenía miedo. Ya había estado muerta por dentro. Ahora estaba viva en Cristo. Y esa vida, por solitaria u oculta que fuera, era mejor que el palacio más fino construido sobre mentiras. No me quedaba familia, ni posesiones, ni un hogar al que regresar. Pero tenía la verdad, tenía paz, y tenía un propósito. Con la ayuda del ministerio que me apoyó, comencé a compartir mi historia. Primero de forma anónima, luego más abiertamente. Escribí artículos bajo un nombre diferente. Di entrevistas de audio con mi voz alterada.
Me uní a grupos de oración para mujeres que habían experimentado pérdidas y traumas similares. Conté la historia de Hila, no con amargura, sino con esperanza. Les conté lo que había visto, lo que había oído, y cómo había sido cambiada. Lentamente mi testimonio comenzó a llegar a mujeres en lugares que nunca podría haber imaginado: Pakistán, Egipto, Sudán, incluso Irán. Muchas me escribieron en secreto usando nombres falsos y direcciones de correo electrónico codificadas. Algunas tenían dudas, algunas tenían sueños como los de Hila, algunas ya eran creyentes atrapadas en el silencio. A cada una de ellas les dije lo mismo: no estás sola, no has sido olvidada, hay un nombre, sobre todo nombre, que te ve. Llámalo, él responderá. Ahora vivo tranquilamente en Limassol, limpio casas para ganar un poco de dinero y enseño árabe a niños refugiados. Soy voluntaria en la iglesia, ayudo a preparar comidas para los recién llegados y paso mis tardes leyendo los salmos que Hila una vez subrayó. No tengo mucho, pero tengo suficiente. Suficiente paz para dormir, suficiente gracia para perdonar, suficiente fuerza para seguir hablando. A veces camino junto al mar y hablo con Jesús en voz alta. Le hablo de las mujeres que todavía están atrapadas, de las niñas que tienen miedo de preguntar, de las madres como yo que han perdido demasiado. Le pido que les dé lo que me dio a mí, luz en la oscuridad. No he vuelto a Arabia Saudita y nunca lo haré. Mi rostro ya no está en ninguna pared familiar. Mi nombre no se pronuncia en ninguna reunión de Riad. Pero ya no estoy de luto. No me estoy escondiendo. No estoy avergonzada. Soy libre. Y finalmente soy conocida. Solía preguntarme por qué Dios permitió que Hila muriera. ¿Por qué no la rescató esa noche? Pero ahora lo entiendo. La muerte de Hila no fue el final. Fue el comienzo de mi salvación. Su sangre no fue desperdiciada. Su vida plantó una semilla que creció en mí. Y ahora esa semilla está dando fruto. No pude salvarla, pero a través de su muerte, encontré la vida eterna. Ella me dio más de lo que yo le di. A través de ella conocí al que salva, al que restaura, al que ama sin condiciones. Su nombre es Jesús. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Ninguna cultura, ninguna religión, ningún sistema de control puede ofrecer lo que él, lo que perdí en este mundo, lo he ganado en la eternidad. Puede que nunca vea justicia en esta tierra, pero he encontrado algo más grande que la justicia, la redención. Si estás leyendo esto y tienes miedo, lo entiendo. Si estás cuestionando, no eres malvado. Si te sientes solo, no has sido olvidado. Hay una voz que te llama desde el silencio. Una mano que te busca en la oscuridad. Su nombre es Jesús. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que decir sí. Viví en silencio durante demasiado tiempo. Seguí reglas que mataron a mi hija. Serví a una religión que nunca conoció mi corazón. Pero ahora sigo a un Salvador que me llama por mi nombre, que me vio cuando nadie más lo hizo, que me devolvió la voz. Y con esa voz, hablaré. Seguiré diciendo la verdad sin importar quién intente detenerme, porque en algún lugar, otra Hila está esperando, y su historia debe ser contada. Jesús es real, su amor es real, y te encontrará, tal como me encontró a mí.